¿Para quién? Es para nosotros. Así que vamos a ver brevemente este mensaje a la Odisea. Es Jesús el que lo está escribiendo. Y ojo, cuando Jesús escribe algo, o cuando Jesús dicta algo, o cuando Jesús dice algo, ¿será que debemos ponerle atención? Por supuesto. El centro de la Biblia, el mensaje que Cristo tiene para nosotros, que se llama justificación por la fe, el Señor tiene ese mensaje para nosotros y cada vez que Él habla mediante su palabra, es necesario ponerle atención. En otras palabras, usted puede leer la Biblia y leerla de corridito, pero cuando va a leer algo que dijo Jesús, usted tiene que parar, reflexionar y poner atención, porque eso que dijo Jesús va a cambiar su vida. Amén. Y miren lo que dice Jesús aquí. Primero se identifica y dice, así dice el amén. ¿El qué? Ya les he explicado otras veces. Amén significa, sí, así sea, pero es mucho más que así sea. Es uno de los nombres de Jesús. Y significa que esas cosas de las que estamos hablando son posibles, así serán, así sean en Jesús. Que Él puede hacer las cosas. Es uno de los nombres de Jesús que señala la autoridad que tiene para el cumplimiento profético, para el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida, para el cumplimiento de los anhelos que tenemos, son posibles en Jesús, porque Él es el amén. Amén. Cada vez que decimos amén, decimos, eso es posible en Jesús. Y luego sigue identificándose. El testigo fiel y verdadero. El que ha visto algo. El que te da testimonio porque ya vio las cosas, porque ya escuchó. La palabra la Odisea significa juicio al pueblo. ¿Qué significa? Entonces ahí hay un testigo que es Jesús. Lo que está sucediendo aquí en Apocalipsis capítulo 3 a partir del versículo 14 es el juicio que Dios le hace al pueblo que vive en los últimos días, al pueblo remanente con el que nos identificamos nosotros. Por eso se requiere de un testigo. Y enseguida Él dice, yo conozco tus obras. Él es un testigo que conoce quiénes somos nosotros. Miren, vamos a ver. Se presenta ahora, dice, el principio de la creación de Dios. Mi versión dice el origen de la creación de Dios. La versión que leyó el hermano David dice el principio de la creación de Dios. Los hermanos testigos de Jehová dicen, ya ven, Él es el principio, por lo tanto Él es el primero en ser creado. La Biblia no da lugar a ese pensamiento porque nunca dice primero, sino dice principio. Usted puede ser el primero en la fila, tal vez, y el primero que va a recibir algo, pero quizás no es el que llegó al principio. El primero es protos. La Biblia no utiliza nunca esa palabra en este versículo. No es primero, sino es arjé, es principio, es el que da origen, es el que inicia algo. Es la misma palabra que se utiliza en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. ¿En cuál principio? ¿Por qué no traducir allí? En el primero era el verbo. ¿Verdad que no tiene sentido? En el principio era el verbo, en el arjé, en el principio de todas las cosas. Jesús es el principio de todas las cosas, incluyendo la creación de la tierra y nuestra creación. Él es el origen y en Él existimos, nos movemos y somos. Amén. ¿Ya se dieron cuenta quién escribe este mensaje? El que hace posible todas las cosas, el que conoce y testifica de todas las cosas y el que le dio origen a todas las cosas. Hay que poner atención a este mensaje. ¿Me van siguiendo? ¿En qué consiste este mensaje? Miren lo que le dice a la iglesia. Conozco tus obras. ¿Conozco tus qué? Entonces, ¿cómo está eso de que el mensaje es justificación por la fe? Claro, ya lo van a ver ustedes más adelante, pero aquel que no ha recibido la justificación en su vida no puede producir obras que lo saquen adelante en el juicio, y eso lo vamos a entender en un momento más.
Ahora, conozco tus obras, y como conoce las obras, entonces comienza a dar el diagnóstico de cómo andamos. Porque vamos a ir interpolando la Odisea y nosotros, porque el mensaje es para nosotros. Entonces el Señor nos dice cómo andamos. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. No eres frío, no eres caliente. La iglesia de la Odisea entendió claramente el mensaje. La iglesia de la Odisea era regada por manantiales de aguas que venían de las montañas, y estas aguas eran termales, venían muy calientes de la montaña, se juntaban en la ciudad con los manantiales fríos, y lo caliente con lo frío, ¿qué resultado daba? Y entonces la gente iba mucho a los gimnasios ahí en la Odisea. Los gimnasios no eran hoy como hoy, donde se hace ejercicio, ¿verdad? Sino que el gimnasio implicaba los baños tradicionales que acostumbraban, y entonces entraban a los baños y el agua estaba pues un poco fría para que se bañaran, porque era un agua tibiecita. Ellos preferían el agua termal, esa agua caliente que iba a purificar sus cuerpos, abrir los poros, etcétera, y era demasiado fría para poderse bañar, y era muy tibia como para beberla. Así que era bastante despreciada ya el agua cuando llegaba a la ciudad, un agua tibia. Por eso es que el Señor dice enseguida: porque tú eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos acerca de las abominaciones en sábados anteriores? ¿Qué es la abominación? ¿Se acuerdan? Algo que le produce asco al Señor, algo que le produce náusea y algo que Él vomita. Ahora, ojo con esto. Muchos detractores de la iglesia señalan: el Señor va a vomitar a la iglesia. El texto no dice eso. ¿Ustedes leen eso en el texto? Imposible. Es la última iglesia. Por eso es que no hay un mensaje para una siguiente iglesia. El Señor no vomita a la iglesia, pero está por hacerlo. Es ese momento de Pero antes de eso, antes de producirse eso, el Señor dice: estás llegando al límite de mi paciencia, estoy por vomitarte de mi boca. Pero antes de hacerlo, miren el siguiente versículo. Nos saltamos el 17, miren al 18. Por lo tanto te aconsejo. ¿Qué hace el Señor con la iglesia? ¿Le da un qué? Le da un consejo. Ok, estás en esta condición, por eso te aconsejo, para que yo no te vomite de mi boca, porque no lo quiero hacer, para no rechazarte, porque no lo quiero hacer, te aconsejo, arrepiéntete. Mira, te voy a dar una oportunidad. ¿Entienden lo que el Señor está diciendo? Lo que el Señor está diciendo es que la iglesia, ahora mismo, nosotros tenemos una nueva oportunidad. Digan conmigo: oportunidad. ¿Y qué hay que hacer con las oportunidades? Viene alguien y le dice: oye, Juan, tengo un buen trabajo para ti. Vas a ganar 15,000 libras de impuesto al mes. Trabajas de lunes a viernes. Como sé que eres adventista del séptimo día, el viernes a las 4 de la tarde estás libre. Además, va a haber comisiones por las ventas. ¿Le entras? ¿Qué dice usted? Pero claro que sí. ¿No tienes otras 10 plazas más? Porque las oportunidades, ¿para qué son? Son para tomar las oportunidades. No podemos dejar pasar las oportunidades. Lo que el Señor está diciendo es que este mensaje no puede dejarse pasar, porque probablemente es el último mensaje para nuestras vidas. Es tan importante que lo considera una nueva oportunidad. ¿Y por qué la nueva oportunidad? Versículo 17, miren la condición de la iglesia. Tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren qué cosa. Pobre, ciego y desnudo. Claro, pero la Odisea dice: yo soy rica y me he enriquecido. Y la versión tradicional: y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo lo suficiente. ¿Saben que hubo un gran temblor en la Odisea? En la iglesia, en la ciudad de la Odisea. Y la ciudad era
tan vasta, tan autosuficiente, que cuando el gobierno les dijo, les vamos a dar ayuda del exterior, ellos dijeron, no necesitamos ayuda, tenemos lo suficiente para salir adelante. Tan solo si quieren, exéntenos de impuestos durante un tiempo. Y entonces fueron exentos de impuestos, pero no quisieron recibir ayuda del extranjero, del exterior. ¿Qué les parece? Porque la riqueza les había permitido ser orgullosos también. Ciertamente parecía que no tenían necesidad, pero aunque la tuvieran, ellos iban a estar indispuestos para recibirla. Lo que la Biblia dice es que tal es la condición de la iglesia hoy. Naturalmente que no estamos hablando del mismo tipo de riqueza, ¿no es cierto? Porque aquí obviamente estamos hablando de riqueza espiritual. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Yo no sé si alguien viniera con una oportunidad como esta, usted la rechazaría. Hay mucha gente rica, pero hay mucha gente pobre también. En la iglesia somos muchos, pero no somos ricos. Y sin embargo, la iglesia ha sido también bendecida para bendecir a otros. Amén. Y de lo que el Señor nos da materialmente, nosotros compartimos con otros, como lo hacemos con las Dorcas. Ese es el vehículo por medio del cual la iglesia puede ayudar. ¿Saben ustedes? Hay una cosa que me preocupa. Constantemente en a la iglesia vienen muchas personas a pedir ayuda económica. Ustedes se han dado cuenta. Me dicen algunos hermanos, pastor, porque yo me acerco con algunos, le digo, oye, ¿qué podemos hacer con este hermano? Mira, necesita una ayuda. Y me dicen, es que él ya es cliente, viene cada 15 días. Y es verdad, uno rico o pobre siempre va a cuidar su bolsa, ¿no es cierto? Y es una necesidad que tenemos de cuidar nuestros recursos. Si usted quiere ayudar a alguna de las personas que vienen, usted es libre de hacerlo, pues es su dinero. Dios se lo dio a usted para que lo administre como quiera, conforme a la voluntad de Dios. Pero si usted quiere hacer un poco más organizadamente, de la mejor forma, entonces esa ayuda póngala en su sobre de ofrendas, bajo el plan de la devoción sistemática, y la tesorería de la iglesia se va a encargar de ayudar a otras personas, porque hay muchas personas que ya tienen esto por costumbre. Un martes o miércoles entre semana tocaban el timbre, yo abrí la puerta aquí en la iglesia y era una persona, una señora ya mayor, que me dice, ya vine. Y le digo yo, qué bueno. Y me dice, ya vine, y como quería entrar, y pues yo no sabía quién era, yo nunca la había visto. Y me dice, es que vine por lo que me prometieron. Y yo le digo, perdón, ¿qué cosa le prometieron? Me prometieron que me iban a dar 500 pesos. Oye, no eran 20 ni 30, eran 500. Y yo le dije, ay, perdóneme, ¿quién le prometió? Y me dice, el pastor. Y yo le digo, ¿el pastor le prometió que le iba a dar 500 pesos? Sí, me dice. Le digo, ¿de verdad? Sí, le digo, ¿no me está engañando? No, le digo, ¿es cierto? Sí. Pues no es cierto porque el pastor soy yo y no le prometí nada. Se puso de 35,000 colores. Y entonces se fue medio corriendo, y es que traía una historia que ustedes no tienen idea, súper sensacional. Increíble, usted la escucha y con lágrimas en los ojos, oiga usted, a ver, va a pedir prestado 500 pesos y se los da. Y muchas personas acostumbran eso y se acercan con usted todos los sábados, oye, mire, y ponen su carita de gato con botas. Y usted le da. No digo que haya gente que sí tiene necesidad, por supuesto, hay mucha gente con muchas necesidades. Pero si usted quiere ayudarlos, tenemos una comisión en la iglesia y esta comisión estudia cada caso. Usted quiere ayudarlos, métalo en su sobre a través de la ofrenda, plan de devoción sistemática, y la iglesia hace un apartado para poder ayudar los sábados a nuestros hermanos principalmente, y también a las personas que no son miembros de la iglesia que verdaderamente están en necesidad. Seguido vienen, es que necesito viajar a Chiapas, a Oaxaca, a California, a Tijuana, no tengo para el pasaje, ¿me pueden ayudar con el pasaje? Nada más son 1,500 pesos. Mira, no podemos, aquí de parte de la iglesia con cariño hay 200 pesos, no me sirven para, y se enojan. Increíble, se enoja la gente.
Hay personas que sí tienen necesidad, pero tenga cuidado de los estafadores que vienen con historias extraordinarias. Porque esa persona viene aquí, saca lo que puede, se va a Náhuac, saca lo que puede, se va a un monumento, saca lo que puede y se va a Narvarte, allá se le dan bastante. La iglesia no es rica. La iglesia siempre le dará a la gente con amor para satisfacer una necesidad, con el cuidado apropiado de acuerdo al plan de Dios. Y todos podemos colaborar. Amén. ¿Cuál es la forma correcta? A través de los alfolíes de la iglesia. Pero la iglesia, la Odisea, no quería recibir ayuda. Era una iglesia orgullosa. Y la iglesia en los últimos días se ha vuelto una iglesia orgullosa espiritualmente. Yo les digo la verdad, yo soy muy feliz por ser adventista del séptimo día. Y le pido a Dios constantemente que no me haga orgulloso de ser adventista del séptimo día, en el mal sentido. Pero a veces somos orgullosos y pensamos que con ser adventista del séptimo día, o algunos van más allá, con ser adventista del medio séptimo día, ya la hizo. Usted puede ser adventista del séptimo día y adventista de los 7 días de la semana, y es un miserable, pobre, ciego y desnudo si no tiene a Cristo en el corazón y no hace lo que Cristo dice. Y entonces no va a ser salvo. ¿Me van siguiendo? Deberíamos pedirle a Dios que quite el orgullo de nuestro corazón y que nos convierta no solamente en oidores, sino en hacedores de su divina palabra. Amén. Y entonces viene el consejo. Miren las 3 características: pobre, ciego y desnudo. ¿Se acuerdan ustedes un poquito más dónde encontramos a alguien desnudo? Adán y Eva van y se comen el árbol, la fruta del árbol. Unos dicen que era manzana, otros dicen que era granada. Póngale la fruta que a usted más le guste, no pasa nada. Y se come el mango, piña. Y se da cuenta que estaban ¿cómo? Que estaban desnudos. Entonces esta desnudez final de la iglesia es una desnudez espiritual. Y miren lo que hicieron Adán y Eva para solucionar el problema de su desnudez. Fueron y cortaron hojas de higuerilla y se hicieron delantales y entonces se las pusieron. Pero eso no era suficiente y tampoco era necesario. Lo suficiente y necesario era lo que Dios podía hacer, no lo que ellos podían hacer. Y lo que Dios hizo fue pedirle a Adán que realizara un sacrificio, y Dios tomó las pieles de ese cordero, ya lo estudiamos hace unos sábados, y entonces construyó una ropa para ellos y los vistió. La solución no es humana, la solución para nuestra vida espiritual proviene de Dios. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer nos capacita para la salvación. La salvación es un don gratuito de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie diga yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. La salvación es un don de Dios. Amén. Qué maravilloso es esto. Alguien me dijo, pastor, si como carne me voy a perder. Con carne o sin carne estamos perdidos. ¿No es cierto? Estamos perdidos. Solamente la gracia de Jesús nos salva. Claro que cuando la gracia de Jesús te salve, va a haber cambios en tu vida. Así que, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego. Claro, el oro era para suplir la pobreza, ¿no es cierto? Oro afinado en fuego para que seas rico. Vestidos blancos, ¿para qué eran? Para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. ¿Saben qué? Se hacían unos vestidos de piel, de pelo de oveja muy bonitos en la Odisea. Y ellos andaban bien vestidos y cuando el Señor les dice ustedes están desnudos, a ellos les pareció muy extraño, pero es que eran vestidos humanos y el Señor está hablando de una vestimenta espiritual. Oro
vestidos blancos y colirio. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son esas cosas para la iglesia hoy? Se acostumbraba allí en la Odisea preparar una pomada hecha de un polvo que se extraía de las hierbas de plantas para los ojos, para aplicar a los ojos, y hoy son unas gotitas, ¿verdad?, que se llaman también colirio. Y ponte manzanilla, tiene irritados, ponte colirio, y todo el mundo damos recetas para eso. Y el doctor Cristóbal me dijo que se pone así cuando uno da recetas, ¿verdad? Porque no debemos autorrecetarnos. Pero allá en la Odisea se acostumbraba a eso y era un aspecto comercial muy importante. Así que ellos decían, no, si tenemos algún problema visual, pues vamos al colirio y lo solucionamos. Claro, el Señor está hablando en términos espirituales ahora, pero ellos también tenían una solución para eso. Se acostumbraba mucho en la Odisea que había muchos videntes, muchos magos. Así que espiritualmente suponían que ellos tenían las cosas claras a través de los médiums, de los espiritistas, de los videntes. Y sin embargo el Señor les dice, ustedes son unos ciegos. Y el Señor nos da el consejo que compremos oro, que compremos vestidos blancos y que compremos colirio. ¿Qué son estas cosas? Miren lo que es el oro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué cosa representa el oro que el Señor está diciendo que debemos de comprar ahora? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Amén. Una fe probada, como si fuera el oro sometido al fuego. Así que ya vamos entendiendo qué es el oro. El oro tiene que ver con la fe, pero la fe tiene que ver con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 19 a partir del versículo 7. Salmo 19. ¿Qué representa el oro? El texto del Salmo es muy claro. Salmo 19, versículo 7 en adelante. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Son más deseables que el oro, más que el oro muy afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. ¿Qué cosa es el oro? Todo el Salmo está hablando de la palabra de Dios, los dichos de Dios, los razonamientos de Dios, los mandamientos de Dios. La palabra de Dios es el oro que puede enriquecer nuestra vida espiritual. Amén. Tremendo este versículo. Ahora, miremos un poquito más. Aquí está la solución, lo vamos a retomar al final. Miremos un poquito más ahora las otras soluciones que el Señor nos da. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a hablar un poquito acerca de la vestimenta. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Vi después una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa, ¿cómo? De ropa blanca. Y aquí viene la explicación de lo que significa la ropa blanca. Están vestidos de ropa blanca y clamaban a gran voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Noten, esa ropa blanca tiene que ver con el concepto de recibir la salvación. Los que están vestidos con la ropa blanca declaran: la salvación viene de nuestro Dios y viene del Cordero. No viene de nosotros, justificación por la fe. La salvación viene del Señor. La salvación es un don gratuito de Dios, y esta salvación, este Señor, este Dios de salvación nos ha vestido con ropa blanca. ¿Vamos bien? Miren, todavía es más claro más adelante. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado su ropa y las blanquearon en la sangre del Cordero. Amén. La ropa blanca representa lavar mi vida en la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo significa llevarle mis pecados. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: tienes muchos pecados, están de color muy feo, yo los voy a hacer blancos, hagamos cuentas, yo te voy a perdonar, yo te voy a justificar. El que está vestido de ropas blancas es aquel que ha recibido la salvación de Cristo en su corazón. Amén. ¿De qué color es tu ropa? Si has recibido a Cristo en el corazón, entonces debe ser blanca, y hay que emblanquecerla día a día en la sangre del Cordero. Amén. ¿Qué representa la ropa blanca? Justificación por la fe. Creer que Cristo salva y solamente Él salva. Amén. Ahora, Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. ¿Qué representa el colirio? Primera de Juan, antecito de Apocalipsis. Capítulo 2 versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En la Biblia, ver y conocer muchas veces en términos de sabiduría espiritual es sinónimo. Ver y conocer. Ustedes ven todas las cosas, ustedes conocen todas las cosas porque tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Y esto es gracias a la unción del Santo, a la unción del Espíritu Santo. Vamos a ser más claros todavía en otro pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 1 a partir del versículo 17. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 a partir del versículo 17. Escuchen con toda claridad qué es el colirio. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, ¿y qué es gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? El carácter de Dios, el Dios de la gloria, os dé espíritu de sabiduría. Atención, cuando el Señor dice espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de amor, cualquier espíritu de algo, se refiere a un don espiritual. Por eso tenemos el espíritu de profecía, es el don de la profecía. Ahora, espíritu de sabiduría, espíritu de conocer las cosas, como habíamos leído hace un momento. Ustedes conocen todas las cosas por el don del Espíritu. ¿A qué cosa se refiere y a qué sabiduría se refiere? Miren ustedes, el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿De qué? De revelación, para que lo conozcamos mejor. ¿Para qué nos quiere dar el Señor el espíritu de revelación y de sabiduría? ¿Para qué? Entonces es que sí lo vemos, sí lo conocemos, pero necesitamos verlo y conocerlo mejor. El mensaje de la Odisea es: compra colirio para que veas. Sí vemos, pero no vemos bien. Sí vemos, pero no vemos claro. Sí vemos, pero no comprendemos. Sí vemos, pero no hacemos. Y el Señor está dispuesto a derramar el colirio sobre nosotros, que es el espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora les pregunto, ¿dónde está manifestado el espíritu de sabiduría y de revelación? ¿Dónde? En la palabra del Señor, el espíritu de profecía. En otras palabras, el colirio representa al don de revelación que el Señor le ha dado a la iglesia en los últimos días. El espíritu de profecía manifestado en la señora Elena G. de White. Amén. 3 cosas. Para los que somos parte del remanente que estamos pobres, ciegos y desnudos. El Señor nos pide que compremos oro, que es su palabra. Nos pide que le compremos vestiduras blancas, que es la justicia de Dios, la justificación por la fe. Y pide que compremos colirio para que veamos, que es el espíritu de profecía. Solamente de esa manera seremos ricos espiritualmente delante de Dios. Amén. Ahora entonces, la palabra. Mi niña tiene un don muy particular. Ella compone cantos, coritos. Está jugando ella y de repente está cantando. Y esta semana hizo algo muy especial y cantó un corito. No me acuerdo ni bien cómo va, pero traté de ponerle atención porque ella empezó a cantar de buenas a primeras.
es necesario recibir la palabra, hacer la palabra, amar la palabra. Y lo repetía muchas veces. Y yo dije, ¿de dónde sacó ella eso? Y me quedé pensando que no es suficiente tener la palabra, sino hay que recibir la palabra para ser espiritualmente rico. Amén. Y es que les comentaba en la dedicación hace un momentito, alguien me dijo, cuando le pregunté, ¿ya compraste el folleto de la escuela sabática para tu niño? No, es que mi niño está chiquito, no sabe leer. Pero a veces ni siquiera los adultos lo tenemos. Y no podemos recibir la palabra. ¿Cómo podríamos ser ricos? ¿Me van siguiendo? Como adventista del séptimo día, ¿cómo está tu relación con la Biblia? ¿Qué tanto conoces de la Biblia? Me gusta mucho que lleguen los testigos de Jehová a mi casa. Me encanta. Me pongo feliz cuando llegan, porque siempre los invito a pasar. Se sientan, me platican y me platican y me platican. Y después de que me han platicado por 7 semanas consecutivas, ahora yo les estoy platica y platica y platica. Amén. Pero la mayoría de los adventistas no nos pasa así. Llega uno y dice, ¿sabes tú que la Trinidad es una equivocación y es una blasfemia? Tú dices, no sabía, cuéntame. ¿Por qué no sabías? Porque si sabías. Porque no te has atrevido a ir ¿a dónde? A ir a la palabra. Y aún dentro de la misma iglesia nuestra, que decimos que no necesitamos de otra cosa, seguimos discutiendo minucias de la palabra. Pero lo que realmente importa, recibirla en el corazón, ser oidores y hacedores de la palabra, se nos ha olvidado tanto que nos hemos enfatizado en minucias y en discusiones sin sentido, olvidándonos del Señor de la palabra. Necesitamos volver a este santo libro. Necesitamos reestudiarlo en nuestra vida. Me llamó mucho la atención. Visité a unos hermanos, esto fue en Toluca. Y allí cuando visité a los hermanos, muy sencillos, muy agradables, muy finas personas. La hermana me dice, pastor, venga, quiero mostrarle algo. Entonces entré a donde ella me quería mostrar. Y tenía la Biblia abierta allí. Y tenía como 4 veladoras y muchas flores alrededor de la Biblia. Dice, pastor, este es mi altar. Yo le digo, hermana, ¿quién le enseñó eso? Gente sincera, nadie le había enseñado la forma correcta, pero saben que muchos todavía tenemos la Biblia en ese sentido. Pensamos que la Biblia es un buen libro. Me ha preocupado mucho, yo veo que aquí en la Ciudad de México la gente lee mucho, pero lee muchas tonterías. ¿Se han dado cuenta de eso? Leen muchas tonterías. Y más preocupado todavía porque he visto a la iglesia leyendo muchas tonterías. Y lo que tú vas albergando en la mente, tarde o temprano va a aflorar en la práctica. Y si tú te sumerges en la palabra de Dios, tarde o temprano vas a vivir de la palabra de Dios, conforme a ella y haciendo la voluntad de Dios. La única manera de ser rico es metiéndote en este santo libro. Amén. El maestro Howard Hendricks, un viejecito de mucha experiencia, daba clases a sus alumnos en la universidad, una universidad cristiana, y uno de sus alumnos pasó por su casa bastante tarde en la noche y vio la luz prendida. Le llamó tanto la atención que tocó la puerta y dice, maestro, ¿qué está haciendo? Mire, es muy tarde, yo me preocupé, vi la luz prendida, pensé que algo se le podía ofrecer. ¿Qué está haciendo? Dice, mira, no te preocupes, estoy estudiando. ¿Cómo? Si usted ya se lo sabe todo. No, es que yo estoy estudiando. Y le dijo una frase inolvidable. Prefiero que mis estudiantes beban de un río que corre y no de un manantial secándose. Nosotros con la palabra de Dios deberíamos usar esta frase más a menudo y profundizar en ella, estudiar nuestra escuela sabática, asistir temprano a la escuela sabática, traer invitados a la iglesia, porque cuando la palabra de Dios esté en nuestro corazón, de ello hablará nuestra boca. Amén. ¿Queremos ser ricos en la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiarla. Pero luego entonces viene lo que ya dijimos, la vestidura
la vestidura blanca. Nada de lo que tú hagas o dejes de hacer te va a salvar. Solo Jesús salva. Y este es el mensaje que tiene que ser predicado hoy con poder, con la gloria de Dios en nuestras vidas y lleno de la unción del Espíritu Santo. Solo Cristo salva. Amén. Y tú tienes que entenderlo en tu vida para ser capaz de entregar este mensaje a otros. Tú tienes que vivirlo en tu vida. Tú tienes que entenderlo. ¿Saben una cosa? Alguien me dijo: pastor, ya no quiero ir a la iglesia porque todo el mundo me critica, pero nadie se me ha acercado y nadie me ha dicho si estoy mal o en qué estoy mal. Solamente me miran y me critican, tal vez por mi forma de reírme, tal vez por mi forma de hablar, tal vez por mi forma de vestir, pero nadie ha venido a mí con amor y me lo ha dicho. Y en lugar de estar ganando, estamos perdiendo gente. Alguien escribió que el cristianismo es el único ejército que mata a sus soldados caídos. Y muchas veces nosotros lo estamos haciendo también. Cuando entendemos que solamente Jesús salva, entonces lo que esta persona hace o deja de hacer no me afecta en mi salvación, pero yo puedo participar en la salvación de Él hablándole de Cristo Jesús. Amén. Y número 3, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es el don de la profecía. Y hay muchos adventistas del séptimo día que no conocen los libros del Espíritu de Profecía, que no los han estudiado. Alguien me dijo: pastor, ¿por qué no utilizas los textos de la señora White para los sermones? Si se han dado cuenta, muy rara vez utilizo un texto de la señora White. No porque yo no crea, claro que creo en la señora White, claro que creo en lo que ella escribió, por supuesto que sí. Simplemente la respuesta es así: todo lo que yo he predicado, lo he predicado ¿de dónde? No necesitamos más. El Espíritu de Profecía es el colirio, no es lo que nos va a enseñar, es lo que nos va a ayudar cuando no comprendemos. ¿Me están siguiendo? El Espíritu de Profecía, si yo me pongo aquí en el púlpito y pongo en el cañón, puedo poner 100 textos del Espíritu de Profecía y tenemos un gran sermón, pero entonces no ha hablado la palabra de Dios, la Santa Biblia. Tenemos que permitir que nos hable la Biblia, y donde yo no entienda algo como pastor, como miembro de iglesia, entonces voy al Espíritu de Profecía que me clarifica los ojos, me unge los ojos con ese colirio, y entonces digo: aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. Muchos hacen lo contrario, van al Espíritu de Profecía y entonces encuentran algo y dicen: ¿y esto dónde estará en la Biblia? Y luego buscan en la Biblia. No es posible hacer eso. Muchos preparan así sus sermones. No es posible hacer eso. Usted tiene que ir primero a la Biblia y entonces conseguirse la ayuda del Espíritu de Profecía para comprender mejor lo que la Biblia enseña. Amén. Unos hermanos de un grupo cristiano ex-adventista llegan a nuestras iglesias. Llegaban antes las damas con su velo. ¿Las han visto, verdad? Llegaban con su velo. Hacen todas las oraciones de rodillas, porque hay un texto del Espíritu de Profecía que dice: ¿cómo podemos presentarnos a Dios de pie? Hay que arrodillarnos delante de Dios. Con ese solo texto dicen: todas las oraciones deben ser de rodillas. ¿Y la Biblia? ¿Dónde oró Jonás? De rodillas en la barriga de la ballena, ¿no? No, hay cientos de textos, las oraciones litúrgicas de Esdras y Nehemías, y el pueblo se puso de pie y aún aclamaron a Dios. Oraciones litúrgicas, y por ejemplo se ponían el velo, y en todo el Espíritu de Profecía no hay un solo texto que hable acerca de eso, pero sí hay un texto donde la señora White le dice a unas iglesias, a unas hermanas de una iglesia en específico, les dice: hermanas, ¿cómo pueden venir a la casa de Dios sin sombrero? ¿Lo han leído? ¿Cómo pueden venir a la casa de Dios sin sombrero? Un solo texto. Ustedes saben que en aquellos tiempos era dignísimo para una dama usar sombrero. Pues entonces algunos dicen: ahí está, entonces ya no va a ser velo. Ahora todas las damas de esa secta religiosa llegan con sombrero a la iglesia. ¿Y la Biblia? ¿Me van siguiendo? No podemos tomar el Espíritu de Profecía como nuestra regla de fe. La Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Amén. El Espíritu de Profecía tiene un lugar maravilloso en el corazón de la iglesia. Es el colirio que unge nuestros ojos para que podamos ver mejor. Y para que podamos ver mejor la Biblia y sobre todo seamos conducidos a Cristo Jesús. ¿Queda claro? Hay que darle una ojeadita a los libros del Espíritu de Profecía de vez en cuando, ¿verdad? No ser como un hermano que conozco, tengo que ser muy claro.
Anda como con 15 libros así cargando siempre, hasta un portafolio ya especial trae. Hey, tú muchacho, ven para acá. El espíritu de profecía dice en tal página, y los muchachos así remolineándose. Lo utilizan nada más para regañar. A ese hermano le digo, mejor amárrese una piedra de molino y échese al fondo del mar. Así dijo el Señor, ¿no? No podemos acusar a nadie, no podemos señalar a nadie. Si usted es de los que utilizan el espíritu de profecía para eso, usted está haciendo la obra de Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Pero así es, porque Satanás es el acusador de nuestros hermanos. ¿Y saben qué es lo que hace Satanás? Usa la Biblia para acusar. ¿No la usó con Jesús? Lo hace para entrampar, lo hace para acusar. Pero si tú quieres ver mejor, entonces vale la pena darle una ojeada a los libros del Espíritu de Profecía. Si alguien no tiene alguno en casa, oiga, consígase el Camino a Cristo por lo menos. Maravilloso libro. ¿Saben qué pasó con el Camino a Cristo? Aquella semana yo pastoreaba el distrito de Orizaba en Veracruz. Teníamos el programa de radio en vivo todos los domingos. Y aquella semana hubo 3 muertitos de la iglesia. Y allá no es como aquí, que bueno, uno va un ratito, ¿verdad? Saluda a la familia y pues no hay que, tristemente, allá no, uno tiene que estar obligadamente cantando toda la noche. Y yo andaba desveladísimo, 3 sepelios en esa semana. Y el domingo me despierto, digo, el programa de radio, y me voy corriendo, y yo no había preparado tema para ese día. Así que saliendo tomé el Camino a Cristo, pedí un taxi y en el taxi yo iba leyendo el Camino a Cristo. Dije, aquí algo tengo que agarrar. No me dio tiempo cuando yo llegué y ahora el programa de radio y me estaban anunciando y yo entro. ¿Y saben lo que hice? Me puse a leer un capítulo del Camino a Cristo. Claro que el Camino a Cristo dice, y vosotros, yo le quité vosotros y le puse ustedes, ¿no? Y traté de leerlo en una forma sencilla, de manera que no se notara que yo estaba leyendo, sino más bien conversando. Y entonces empezó una llamada y luego otra y luego otra. Ese día tuvimos más de 30 llamadas. Y el que estaba en la locución, ahí el encargado de ese momento del radio me dijo, ningún programa como estos jamás ha tenido tantas llamadas de radio, para el radio. Es el programa más exitoso. Y ciertamente los días pasados, cuando yo daba un sermón o cuando grabábamos el programa y lo poníamos, llegaba 1 o 2 llamadas. Ese día tuvimos más de 30 llamadas. ¿Y saben qué decía la gente? Qué maravilloso tema, qué preciosas palabras, qué belleza lo que estoy escuchando. Gracias por este mensaje. Y yo entendí una cosa. Yo podía prepararme mucho para predicar. Me esforzaba demasiado para estudiar y preparar un buen tema. Pero por más que me esforzara, jamás lo que yo dijera iba a ser inspirado como lo que dice el Camino a Cristo. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo, como son los demás libros del Espíritu y Profecía. Amén. Vale la pena. Vale la pena. Gracias a Dios porque somos adventistas del 7º día. Arrepiéntete, porque estoy a punto de vomitarte. Te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La única forma de que Jesús entre a tu casa y de que tu casa se convierta en un centro de luz para las naciones es haciendo lo que Jesús dice que hagas en esta hora. ¿Estás dispuesto? Hace 8 días afirmamos, yo y mi casa. Hace 8 días lo afirmamos. Es tiempo de tomar decisiones. ¿Te gustaría que tu casa se convierta en un centro de proclamación del Evangelio? Amén. ¿Te gustaría que de tu casa emane la luz de la vida para tus vecinos? ¿Te gustaría, hermano? Sabes que vienen planes maravillosos para la iglesia. Debemos empezar a organizarnos como nunca antes. El Señor nos está llamando a un reavivamiento y a una reforma espiritual como nunca antes. El Señor nos está llamando para que nosotros le compremos lo que necesitamos para nuestra vida. ¿Estamos dispuestos con la ayuda de Dios? Amén. Vamos a organizar a nuestras familias.
que se unan otras familias de la iglesia para que en nuestra casa haya un centro de luz y nuestros vecinos vengan a nuestra casa y podamos estudiar la palabra de Dios y podamos presentarles a Cristo Jesús, el único que nos puede salvar. Amén. Yo quisiera preguntar en esta hora si hay alguien aquí, una familia, algún hermano que quiere decir: yo deseo que mi casa se convierta en eso. Yo quiero invitar a mis vecinos. No podemos organizarnos ahorita, pero ahorita queremos ver si estamos dispuestos. ¿Por qué no te pones de pie si así lo deseas? Y en tu casa va a haber un centro de luz. No vamos a decir grupo pequeño porque se ha malentendido esa palabra de grupo pequeño. Pero si quieres que tu casa se convierta en un centro de proclamación, ponte de pie. Ponte de pie. Quiero pedirle a los ancianos que me ayuden. Anótenme los nombres de los hermanos que están dispuestos. Mira lo que va a pasar. A tu casa van a llegar los vecinos. Algún hermano quizás con más experiencia. Si tú dices: es que yo no tengo experiencia. Algún hermano quizás con más experiencia va a llegar a tu casa y va a ser allí el director del centro de luz. Y de tu casa, cuando se abra la puerta, cuando se abran las ventanas, va a emanar la luz de Cristo Jesús. Alguien más, ponte de pie. Allá arriba también hay algunos. Yo quiero tomarlos en cuenta ahora, porque en su casa vamos a tener un centro de luz. Por lo menos en la iglesia necesitamos tener 50, David. Doctor Cristóbal, 50 centros de luz. Amén, hermanos. ¿No sería maravilloso tener 50 lugares? Miren, dicen: es que a mí no me gusta porque me piden que yo me reúna los miércoles. No te vamos a pedir que te reúnas los miércoles, ni los jueves. El día que tú puedas, a la hora que tú puedas, simplemente bien organizados para que tu casa se convierta en un centro de luz y desde allí se predique la palabra de Dios. Amén. Compra oro, compra vestidos blancos, compra colirio, y entonces el Señor te va a dar una persona para trabajar. El Señor te va a dar a alguien para quien ganar para Jesús. Yo sé que hay alguien más. Póngase de pie si hay alguien más todavía. Tu casa. Dices: yo no tengo. Alguien me dice: yo tengo un departamento, pastor, es muy chiquito. Bueno, también se puede. Hay que buscar la manera. Qué maravilloso es. Aquí hay como 20 personas. Los ancianos que están allí sentados, por favor, que están en la congregación, anótenme los nombres de los hermanos porque voy a estar orando por ellos. Quiero decirles algo. Queden así de pie, hermanos, un momento para que los ancianos pasen a anotarles. Quiero pedirle al pastor que venga aquí, el pastor Javier. El pastor Javier, quiero presentárselos a ustedes. Pastor Javier López es mi nuevo compañero, pastor asociado de la iglesia. ¿Cuántos le damos la bienvenida? Pastor Javier López. El pastor Abraham lo cambian a Naucalpan, Chamapa, distrito de Chamapa, y ya no le dio tiempo ni de despedirse de nosotros. Lo vamos a invitar para que venga y le podamos dar una cálida despedida y le damos al pastor una afectuosa bienvenida. ¿Así es, hermanos? Y el pastor va a quedar con tremendo desafío. Le digo va a quedar con tremendo desafío porque el Señor me concede ir este verano a estudiar a Montemorelos. ¿No dicen amén? Por deshacerse de mí, ¿verdad? Estoy muy agradecido a Dios porque me da la oportunidad de ir a estudiar. Y entonces el doctor Cristóbal, venga doctor Cristóbal, por favor. El pastor Javier van a estar como responsables junto con David. David, no sé si está el hermano Urrutia o está malita Mari, su esposa. De este trabajo que inicia hoy, darle continuidad, buscar otros hermanos que estén dispuestos a prestar su casa, su negocio, algún lugar que tengan. Hermanos, el Señor Jesús viene pronto por nosotros y necesitamos trabajar como nunca antes y necesitamos poner todo nuestro empeño y por la gracia de Dios vamos a trabajar con gozo para Cristo Jesús. Amén. Queden de pie los hermanos, vamos a orar. Los demás también, colóquense de pie y antes de orar vamos a cantar el último himno. ¿Qué número es? 556, puestos de pie. Van a ser convocados a alguna reunión en un momento más con el pastor Javier, con el doctor Cristóbal, con el hermano David, con el hermano Urrutia.
para planificar esto que hoy empieza. Hoy empieza, pero deseamos que prospere conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cantemos juntos. Himno 556, Yo quiero siempre brillar. Lo cantamos 2 veces. Yo quiero siempre brillar, siempre por Cristo, brillar en un mundo sin luz. Quiero ser de Jesús. Quiero siempre brillar, siempre por Cristo, brillar hasta su venida en luz. Yo Quiero siempre brillar, siempre por Cristo, brillar en un mundo sin luz. Quiero ser de Jesús. quiero siempre brillar, siempre por Cristo, brillar hasta su venida en luz. Queremos siempre brillar para el Señor. Amén. Quiero pedirle a David que tenga la oración final. Mi esposa me pidió desde hace 8 días que les anunciara hoy. Son las inscripciones para la escuela bíblica de vacaciones. Estarán en el anexo y hay una sorpresa para los primeros 50, según me dice, así que hay que ir, ¿verdad? Y ya se me estaba olvidando. Oremos, hermanos, por este plan, oremos por este proyecto y oremos por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. Gracias, querido Padre, por el alimento espiritual. Suplicamos, querido Dios, su bendición, que nos acompañe y que permita, querido Padre, que podamos estar con bien, siempre tomados de su mano. Que su Espíritu Santo, Señor, pueda ser derramado sobre su pueblo y pueda haber una reforma y un revivimiento, Señor, en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo su amor, por toda su misericordia y por sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los guarde, hermanos. Feliz sábado. Dele la mano y despídase el que está con usted. Dios los bendiga.